Una preguntita, ¿me sacó? ¿Qué pasó? Ya ni supe. No, se cerró porque se terminó los 40 minutos. Ven que les dije, perdónenme por ser tan pobre, pero se acaba Ah, cada no, 40 minutos. no pasa, no pasa nada, gracias. Es que me sacó de onda. Estábamos echando la clase y de repente, pum, ya no estábamos ahí en el Zoom. Sí, es que se me olvidó avisarles cuando ya quedaba menos de un minuto, pero sí, hasta a mí yo dije, ay Dios, se me fue. Bueno, bueno, un pequeño comentario. ¿Cree que pueda poner la diapositiva de la importancia de cómo quedó la bioquímica? Tantito, nada más. Es que estoy anotando, pero se me fue en el Claro, tercer punto. ¿está? Por favor, sí. Gracias. De nada. Tú me avisas cuando ya estés lista. Ya nada más me falta lo último. Unos 2 Ok. segunditos y listo. Ya, mis gracias. Ok. Muy bien. Ok, bueno. Perdonen, se super cortó, discúlpenme. Ya saben que cada 40 minutos esto se apaga, ¿eh? Bueno, no se apaga, las va a sacar. Ok, entonces les decía, ¿qué ha pasado, por ejemplo, ahorita con el caso del coronavirus? Hay pruebas de hisopo, hay pruebas, la PCR y también hay pruebas de sangre, ¿no? Que nos permite identificar si el virus está dentro del cuerpo de la persona o no. Ujú. ¿Ustedes se han hecho hasta este momento alguna prueba de coronavirus? Sí, no, sí. Bueno, yo trabajaba hace mucho, y pues al principio, bueno, era de que apenas acababa de aparecer, ¿verdad? Era de que, ay, no, pues que son puras mentiras y cosas así. Entonces yo trabajaba precisamente como tipo en una construcción. Ujú. Entonces, ya de ahí que el patrón, pues usted sabe, ¿no? Los patrones que se van a viajar y no sé qué tanta cosa que de repente a nosotros nos dicen que pues anda en España. Entonces era cuando apenas andaba ingresando esto que venía que de España y no sé qué, que andaban diciendo eso. Entonces, en el momento en que llega como después de, no sé, 2 semanas o no sé cuánto, de repente, pues, por arte de magia, Karina empieza a toser, Karina empieza a sentirse mal, Karina empieza y es cuando luego todos los trabajadores y toda porque estaba yo en oficinas, pues, hasta las mismas personas de recursos humanos de así, "Oye, ¿qué onda, Karina, contigo? ¿Qué onda? Vete a hacer la prueba, vete a hacer la prueba". Entonces, es a modo de que pues, automáticamente me sacaron, porque luego me dijeron: "No, ¿sabes qué? Pues vete a hacer la prueba, y ya de ahí, pues, hasta que me entregues los resultados". Se supone que, pues, también ya se le había hecho la prueba, pues, el patrón que sí que había llegado de España, y obvio que salió negativo, pero, pues, de todos modos, a lo mejor Karina la agarró en el camión o no sé. Bueno, entonces, me fui a hacer la prueba, pero fue tan incómodo, y andar buscando a ver quién me hiciera la prueba, ¿por qué? Porque mi patrón me lo pedía, más no porque yo me sintiera así, o sea, lo mío era una gripa mínima.
Ujú. Entonces, de repente yo fui a una de las clínicas que me dijeron, sabes que te voy a tomar la temperatura, y sí traía 38, traía poquito como 38,2 más o menos. Entonces me dice, sabes que te voy a tener aquí, necesito que se retire tu familiar, bueno, cualquier cosa. Entonces, ahí me dejaron y luego me dicen, sabes que te vamos a hacer la prueba. No, pues está bien. Yo dije, no, pues una pruebita mínima, ¿verdad? No tenía ni la menor idea de qué era. Entonces, de repente, con que lleguen con un hisopo como de 20 centímetros, yo dije, ¡ah! Santo Dios, ¿eso dónde me lo van a meter? Entonces fue cuando de repente me dice, ¿sabe qué? Mire para arriba porque primero va a ser en la nariz. Dije, no inventes. Pues que sí, y luego de repente empezaron que con un orificio, y le dije, bueno, pues nomás lo van a insertar, ¿verdad? No pasa nada. No, de repente como si estuviera tallando algo, y luego todavía me dice la muchacha, ay, no vaya a vomitar ni vaya a estornudar. No, yo ya quería sacarme esa cosa de la nariz, y luego de repente le digo, bueno, ya terminó, ya terminó, y luego de repente dice, no, pero sigue el siguiente orificio. Puta, bueno. Entonces fue el otro, igual me hizo estornudar a fuerzas, y luego me dice, es una incomodidad mínima, no pasa nada. Entonces yo digo, o sea, es una exageración a modo de que dices, ala, o sea, está grandísimo, y todavía en la garganta, todavía también me dicen, y no vaya a vomitar, por favor, aguante, por favor, y no, hombre, pues si me estás provocando el vómito, ¿cómo no voy a querer vomitar, no? Entonces, ya al final, ya al final nada más lo único que pasó que no tenía coronavirus, no tenía coronavirus, pero esa como experiencia, ese sentir, créame que fue, ay no, incómodo al 100%, que hasta llorando me salí de ahí porque sentía muy incómodo, la mera verdad. Pero bueno, así fue como me hicieron a mí la prueba de coronavirus. Y es bien sorprendente, ¿no? Porque, por ejemplo, esa prueba la entiendes que es la PCR, ¿no? En la que te insertan el hisopo, te hacen el raspado y demás. Ujú. Y tiempo después se empezaron a desarrollar otras pruebas, que es la prueba de sangre. No sé si han visto los aparatitos que se utilizan para este tipo de pruebas precisamente. Es como, es muy parecido, por ejemplo, a cuando te hacen una prueba de sangre, ¿no? Que lo meten, pues es una cosita así blanca que es el reactivo. Primero tienes que, te puedes hacer el de sangre o te puedes hacer el de la nariz también. Entonces lo metes al líquido reactivo y luego ese líquido lo colocas en la tablita para saber si tienes anticuerpos desarrollados o no. ¿A qué voy con esto? La bioquímica ha logrado a lo largo del tiempo desarrollar este tipo de procesos más rápidos, ¿no? Y que incluso, por ejemplo, ahorita las personas que son más pudientes, ¿no? Por ejemplo, cuando organizan alguna fiesta o algo así, a mí me ha tocado ver que hay bodas, ¿no? Y en las bodas entonces lo que hacen es que a cada personita le entregan un kit para hacerse una prueba rápida, para estar seguros de que no tiene coronavirus. Y estas pruebas rápidas lo que detectan, les decía precisamente, es si hay anticuerpos desarrollados o no. Por eso es que no son pruebas tan específicas y no son pruebas que ayuden demasiado, porque más bien no son pruebas 100% certeras, porque puede ser que tú estés en el proceso de la enfermedad y todavía no hayas desarrollado los anticuerpos. Ujú. Pero bueno, la bioquímica la verdad es que es maravillosa en ese aspecto porque como lo dice aquí, puede eh, mediante estos ensayos inmunológicos, pudo determinar y desarrollar un aparatito así que te cuesta 300 pesos, que no mide más de esto y que te ayuda a saber si tienes o no tienes coronavirus, ¿no? Entonces, la verdad está bien interesante. Y bueno, tenemos la detección de marcadores de células tumorales, que regularmente es lo que les decía. Tanto a mujeres como a hombres se los hacen, pero yo lo he visto más en los hombres cuando les hacen el examen de próstata, también les mandan a hacer este tipo de estudios, ¿no? De detección de marcadores de células tumorales para ver si están o no están presentes, ¿no? Solo como prevención, aunque ya sabemos que la mayoría de los hombres no tienen muy desarrollada esta parte del sentido preventivo de las enfermedades y entonces pues se enferman y no saben ni de qué fue. Ujú. Muy bien. Pero ahora
ahora vamos a pasar a esta parte de la que hablábamos al principio. Maestra, todavía no la Mande. quite, porfis. Un minutito, porfis. Ok. Ok, me avisas cuando estés lista. Sí, permita. Miss, yo siento que cuando de lo que te comentaba mi compañera Cari de lo del hisopo, yo siento que no tan, o sea, es que tan incómodo como cuando, bueno, lo que pasa es que cuando ven ingresando una sonda es más molesto. Bueno, yo sí lo sentí porque cuando iba a la prepa, todas las prácticas que tuvimos, pues fue entre nosotros, no usábamos maniquís. Entonces, sí hicimos la de los hisopos, y tenías que raspar la nariz, la garganta y así. Pero entonces nosotros lo hicimos, pero para, pues, por ejemplo, detectar alguna neumonía o una bronquitis, la influenza en ese entonces todavía era muy sonado. Entonces, cuando, pues ahora sí que todas las prácticas o temas que veíamos era hacer práctica y era entre nosotros. También simulábamos las venas de los bebés, funcionando cada uno de los dedos de nosotros. O sea, funcionábamos desde el meñique hasta el pulgar y era así, decía a los profesores, es para que ustedes también logren entender el dolor que un recién nacido tiene, porque él no te dice, me duele, ya déjame, me lastimado. Dice, ellos con un llanto te dicen todo, dice, tienen hambre, sueño, les duele, se sienten mal. Y digo, pues sí, sí es cierto, ¿no? Y cuando llegamos a la práctica del hisopo, pues yo no lo sentí así tan molesto, pero el que sí realmente lo sentí así exageradamente doloroso y feo fue el de la sonda porque ingresábamos desde la nariz hasta el esófago y sin estar enfermo, pues es molesto. Yo me acuerdo que la primera práctica lo hicimos 2 veces. La primera práctica a mí me hizo daño porque al momento de que hicimos la prueba me empezó a doler tanta cabeza que dije, no, pues ahorita se quita. Y cuando ya eran como a las 6 de la tarde, y yo seguía con el dolor y le digo, yo fui a ver a la coordinadora y le dije, me voy a tirar porque no aguanto el dolor. Y ya le hablaron a mis papás y cuando llegué al doctor me dijo que pues me había hecho daño el haber ingresado una sonda sin haber estado enferma. Y pues sí, es muy molesto estar así con sondas y pues esa molestia de que del hisopo, pues sí, sí es algo incómodo, pero no es tanto así como lo de una sonda. Ok, es que sí, Ay, no, nada más precisamente. me duele. Exacto, se acuerda uno y es como, y todos los tipos de sondas son muy dolorosos. Eh, Precisamente es esto que dices, ¿no? O sea, la sonda, la práctica de la sonda nasogástrica, pues sí es algo bien complicado, pero fíjate, también está como esta parte de, a lo mejor Cari nunca ha tratado, nunca le ha pasado esta parte de necesitar la sonda nasogástrica, pero yo, por ejemplo, el test de COVID sí me lo hice 3 veces ya en lo que va de la pandemia. No, sí, es muy incómodo. Como dice Cari, te quieres golpear a la chica que te lo está haciendo, a la enfermera, porque sí, ay, no. Y aparte, o sea, como tú dices, se realiza el raspado y todo, y entonces dices tú, yo de verdad me acuerdo de cuando me lo hice y es como de, ay, no, Dios quiera, nunca lo vuelvo a ocupar. Porque aparte hay personas que lo hacen de una manera muy brusca, ajá. Y estaba viendo que, por ejemplo, en Estados Unidos, cuando meten el hisopo únicamente raspan el interior de la nariz. Y aquí en México, no sé por qué, no sé si cambia en algo o no, pero sí meten tijera cari el hisopo de 20 centímetros que tú dices, ¿dónde me va a caber eso? Lo meten y es como una para un lado y no para el otro y duele, o sea, es muy incómodo y es muy molesto, pero sí, no me imagino Exactamente. la parte de Pues la sonda,
obviamente, pero sí, o sea, la parte del hisopo y ahí rasparte la nariz sí es muy incómodo. Aparte luego después sientes que te está sangrando, ¿no? Yo sentía así de, ay, me está saliendo sangre, pero pues no. No, sí es cierto, o Sí, sea, y es lo agarran así como tipo reilete, híjola, y le digo, ay, no, no le muevas tanto, pues, ay, no, una cosa fea. Pero referente a lo yo de la siento, sonda, así como que, perdón. no, pero yo siento que el hisopo que ahorita están ocupando para las pruebas, yo siento que es el mismo, bueno, es el mismo que se ocupa para realizar una prueba de Papa Nicolau, ¿no, Miss? ¿O estoy equivocada? Fíjate que en ese aspecto no te sabría decir, yo nunca he hecho, o más bien nunca he visto el hisopo con el que realizan el Papá Nicolau. Entonces no te sabría decir, no sé si alguna de tus compañeras tenga conocimiento de ello. Para eso existe el Google, compañera, espérame tantito. Ahorita que nos busque Cari en San Google. Ok, muy bien. Entonces, la verdad es que, ay, no, todo lo que ingresa extraño a la nariz, a la garganta es muy complicado y es bien doloroso. Pero a ver, ahorita que nos dice Cari, si sí se usa el mismo hisopo para el Papá Nicolau que para el test de COVID. Que bueno, es lo que dice, sí es cierto, es incómodo, ¿no? Porque por ejemplo, el otro día mi bebé, veníamos igual de surtir y dice, nos estacionamos a descargar ahora sí en la primer sucursal, ¿no? Y viene, dice, oye, no hay que mover la camioneta, dice, lo que pasa es que va a salir un carro. Le digo, sí, ya cuando me muevo, le digo a mi hermana, fíjate del bebé. Y ya cuando me volteo, ya estaba llorando, pues ya se había metido un cacho de pino a la garganta, ya se lo había tragado. Y ya y que le empezó a salir sangre de la boca. Y ¿qué te metiste? Y ya lo empiezo a revisar. No, pues ni modo, así como con así que con los dedos sucios, porque ni agua me dio tiempo de agarrar, nada más agarré y le jalé. Y pues sí, yo siento que sí fue muy incómodo para él, porque pues ya le estaba picando la gargantita y digo, pues ni modo, no sé para qué andas de eso. Ay, no. Sí. Ya lo investigué y no es igual, ¿eh? No es igual, porque aquí me está diciendo que para el Papá Nicolau es de 10 a 12 centímetros y parece como un cepillito como los que, bueno, no sé si los hayan visto, son unos cepillitos como que los utilizan, como las de la máscara de pestañas, como así como de Sí, sí, sí. piquitos. Ajá, De y ese- el que se utiliza para la prueba de COVID es como un cotonete, los que utilizas en los oídos, pero en largo y mide 22 centímetros. Entonces sí es diferente. no, pues sí, Sí, porque cambia. bueno, yo tengo Papá Nicolau, pero les soy sincera, ahora sí que no me he dado la tarea de pues curiosear del COVID, o sea, de qué centímetros, de qué son. Me quedé con la idea de que era el mismo, pero pues en ese entonces cuando nos hicimos lo de la nariz del hisopo, así lo compramos en el área de materiales. Fuimos y pedimos un hisopo con el que se hacía el Papá Nicolau. Y pues con ese, pues yo pensaba que era el mismo, pero salí de duda. Pues aquí me está saliendo eso, quién sabe qué onda, y es Sí, pero totalmente sí, diferente, ¿eh? sí está. Está todavía Ujú. más largo el de la nariz para el coronavirus, obviamente para llegar a la zona donde se tiene que hacer el raspado. Pero les digo, Ujú. depende mucho de dónde lo hagan, porque aquí en México al menos sí es, o sea, sí introducen todo el hisopo, y en Estados Unidos no, en Estados Unidos únicamente es así como que aquí en la entradita y en medio y listo, se acabó. Pero sepa si es lo mismo. Dicen que sí, que no hay necesidad de hacer sufrir a la gente, pero bueno. Aquí les Vamos a encanta, maestra. Ok, bueno, vámonos entonces con lo que mencionaban al principio del agua, ¿no? ¿De qué era más importante, el oxígeno, el hidrógeno o todo? Bueno, vamos a hablar hoy del agua que está compuesta, como ustedes lo saben, de dos moléculas de hidrógeno y una de oxígeno. Ujú. Eh,
¿Me ayudas a leerlo, por favor, Karen? Karen. Sí, ay, disculpe. Es que me agarró despachando. No te preocupes, no, termina y ahorita checamos. Cari, ayúdame a leer en lo que Karen despacha. Ok, dice, gran elemento de la bioquímica. Medio biológico de la Tierra es el disolvente de la vida. Adaptación. Permite la adaptación de los seres vivos al medio acuoso y aprovechamiento de las propiedades del agua. Composición. El agua constituye del 60% del peso total de nuestro organismo. Ok, muy bien. Ok, bueno, el agua es algo bien importante dentro de la materia en general. Para todo lo que nosotros hagamos en esta vida necesitamos agua. Incluso para la ropa que traemos puesta, para poderse realizar y poder llevar el proceso se necesitó agua. Ok, es el disolvente de la vida. Ahorita vamos a ver por qué. Y como lo dice aquí, permite la adaptación de los seres vivos al medio acuoso y el aprovechamiento de las propiedades del agua. El agua tiene propiedades en sí misma, como son los minerales, ¿no? Incluso, ¿qué es lo mejor para una personita cuando está enferma, cuando tiene temperatura? ¿Qué le recomiendan mucho? Hidratarse. Hidratarse precisamente. ¿Por qué? Porque el agua es maravillosa, o sea, el agua es el signo en esta vida más bien el agua es el indicio de la vida, ¿no? Porque cuando una persona está enferma necesita hidratarse, cuando tiene fiebre necesita hidratarse para poder termorregular su cuerpo. Cuando nos deshidratamos, nos duele la cabeza, se nos secan los labios. Cuando tenemos sueño, muchas veces también es porque nos hace falta agua. Entonces, bueno, todo esto nos ha permitido adaptarnos a la vida como la conocemos hoy. Y como dice aquí, el 60% del peso total del organismo es agua. Y bueno, la siguiente es que, ¿cómo está la composición de los líquidos en el organismo? Bueno, el agua corporal, es decir, de todo mi cuerpo, 25 litros de líquido intracelular son de agua y 15 litros de líquido extracelular son de agua. Ahora bien, de acuerdo al líquido extracelular, 10 litros de líquido son intersticiales y 5 litros son de sangre. Recordarán ustedes para que no se me vayan a confundir y digan, ¿qué es qué? Ok. Recordarán ustedes, como les mencionaba, que nuestras células están así, ¿no? Disculpen mis círculos todos chuecos, pero... Ay, Dios, no, ya me equivoqué. Las células están así, ¿no? Está una celulita aquí, aquí está otra celulita, aquí hay otra más. Ok. El líquido intracelular va a ser el que está dentro de las células. Es decir, esto que estoy poniendo aquí de azul es líquido intracelular. Porque está dentro. El líquido extracelular es el líquido que está aquí afuera. Todo esto es líquido. Este es el líquido extracelular. Ahora bien, dice el líquido intersticial. El líquido intersticial es el que está entre las células. Es el que permite que las células se movilicen, que floten dentro del que floten dentro del citoplasma. Este es líquido intersticial y bueno, el resto es sangre en sí. Entonces, la verdad es que de todo el líquido que tenemos en el organismo, muy poco es sangre, ¿ok? No es como nosotros creeríamos que todo el líquido que tenemos, todo es sangre. No, la sangre únicamente son 5 litros.
Por eso, entonces, cuando nos sacan sangre, no podemos perder 2 litros de sangre y no sentirnos mal, ¿no? Y de hecho, cuando uno dona sangre, ¿cuál es la cantidad máxima que te pueden quitar cuando donas sangre? ¿Alguien que sepa? Medio litro. Ok, entonces yo no puedo llegar y decir, señorita, discúlpenme, enfermera, quíteme 3 litros de sangre porque me vienen sobrando, ¿no? Y que de hecho sí hay una patología en la que las personitas tienen sangre de más. Y entonces hay que hacer las llamadas sangrías para poder procesar esa sangre de más que el cuerpo de la persona está produciendo. Pero es una enfermedad y es algo como que extra. Ujú. Entonces, bueno, como ya lo dijo su compañera, no podemos donar más de medio litro de sangre, ¿no? Porque incluso si llegáramos incluso a donar 1 litro, es cuando nos empezamos a sentir pues bastante mal y bastante incómodos. Ahora bien, dice que el agua es el disolvente de la vida. ¿Por qué? ¿Me ayudas a leerlo ahora sí, Karen, si ya estás desocupada? Sí, Miss. El agua es disolvente de vida. Baña nuestras células, disuelve y transporta compuestos en la sangre, medio de transporte molecular, disipa el calor, participa en las reacciones químicas. Ok, bueno, si nos ponemos a pensar qué es lo que hace el agua, pues es precisamente esto, limpiar nuestras células, bañarlas, mantenerlas hidratadas. Como lo dice aquí, disuelve y transporta compuestos en la sangre. Así, yo, por ejemplo, me como una manzana y los trocitos de manzana no van flotando en mi sangre, ¿verdad? Para eso necesitamos que primero se haga el proceso de digestión, el metabolismo en nosotros que interviene de esta manera, se hace el proceso de digestión a través del agua que ingerimos y entonces el agua ayuda a que todas estas moléculas que yo estoy ingiriendo se vayan descomponiendo y entonces se puedan absorber de una manera mucho más sencilla. ¿Qué es lo que no pasa, por ejemplo, con las personas que sufren de estreñimiento? Tienden a tener diarreas frecuentemente y con eso pierden una gran cantidad de líquidos. Disipa el calor, lo que les decía, cuando una persona tiene fiebre o tiene alguna infección y tiene fiebre, lo primero que le recomiendan es que se mantenga hidratado o hidratada. ¿Por qué? Porque me ayuda a termorregular el calor que está en el cuerpo. Es decir, a lo mejor yo tengo 38 grados, 39 grados de temperatura, pero si yo tomo agüita, pues me va a ayudar a irlo disminuyendo y a irlo bajando. ¿Por qué? Porque necesito un choque térmico. Participa en las reacciones químicas. Todos los procesos que lleva a cabo nuestra célula no se podrían lograr sin el líquido intra y extracelular, que es el que recibe a todas las moléculas y las transporta para que mi célula las pueda absorber y así llevar a cabo sus procesos fisiológicos, ¿vale? ¿Puedo cambiarle o siguen anotando? No, yo estoy bien. No sé, mis compañeras. Ok. Le tomé captura, donde me quedé atrás fue ahí en el de gran elemento de la bioquímica. ¿Mandé? Yo me quedé atrasada ahí en lo de elemento de la bioquímica. Ah, ok. Pero luego le tomé captura. Ok, de todas formas ya saben que las presentaciones se las subo a Classroom, ¿vale? Para que ahí las puedan ver más tarde. Ok, gracias, Miss. Muy bien. Vamos entonces ahorita a la parte de las biomoléculas, porque hasta ahorita hemos venido hablando de que las biomoléculas son esto, las biomoléculas son lo otro, pero no hemos entendido y no nos ha quedado claro qué es una biomolécula. Estas son moléculas que constituyen a las células vivas. Es decir, mi celulita está aquí, sí, pero necesita de biomoléculas, necesita proteínas, necesita lípidos, necesita carbohidratos. Los 4 bioelementos más abundantes en los seres vivos son el carbono, el hidrógeno, el oxígeno y el nitrógeno, representando alrededor del 99% de la masa de la mayoría de las células, ¿ok? Entonces, estos son los elementos indispensables para la creación y la reproducción de la vida.
carbono, hidrógeno, oxígeno y nitrógeno. ¿Ok? Carbono, hidrógeno, oxígeno. Ok, nos quedan 10 minutitos, ¿eh? Por si la saca de la clase, no crean que fui yo, fue esta cosa. Oxígeno. ¿Oxígeno y qué? Nitrógeno. Nitrógeno. Ay, ¿a poco tengo? Santo Dios, tengo prendido el audio, perdón. Ok, ¿cuáles van a ser las características? Bueno, van a permitir la formación de enlaces covalentes, comparten electrones, pequeña diferencia de electronegatividad, es decir, pueden ser muy compatibles, son muy estables, tienen enlaces múltiples, pueden formar alcoholes, aldehídos, cetonas, ácidos, aminas, con propiedades químicas y físicas diferentes. El agua, el hidrógeno, el oxígeno y el nitrógeno van a dar otro tipo de elementos, ¿no? Como por ejemplo el alcohol, los aldehídos, etcétera. Esas van a ser las características básicas de estos elementos tan importantes y tan primordiales dentro de nuestra vida. Ay. Muy bien, se pueden agrupar en dos tipos de células, las complejas y las sencillas, ¿ok? Pero antes de eso, me gustaría saber qué tan actualizadas están en la cuestión de los enlaces, de lo que nos mencionaba aquí precisamente. ¿Qué es un enlace covalente? Porque tenemos enlaces covalentes, metálicos, etcétera. Entonces, ¿qué es el enlace covalente? Que es precisamente lo que hace que estos elementos sean tan similares entre sí y que se puedan unir a manera de crear elementos nuevos y elementos totalmente distintos, como lo dice aquí, con características, propiedades químicas y físicas muy distintas entre sí. ¿Qué es un enlace covalente, chicas? ¿No? Ok, un enlace covalente es un enlace entre dos compuestos que no son metálicos. Fin. Los compuestos metálicos tienden a ser mucho más volátiles, tienden a despedir gases, etcétera, y eso los hace mucho más difíciles para poder formar un nuevo producto. La bondad del hidrógeno, oxígeno, nitrógeno, etc., es que no tienen enlaces, tienen enlaces covalentes y eso les permite adaptarse de una mejor manera uno a otro. Muy bien, les decía, entonces podemos agrupar a las moléculas en dos, las complejas y las sencillas. Las complejas van a ser las proteínas, los lípidos, los carbohidratos, los ácidos nucleicos, como por ejemplo el ARN y el ADN. Y tenemos a las sencillas como los aminoácidos, los monosacáridos, los nucleótidos, los ácidos grasos, que básicamente van a ser los productos de la descomposición de los que están arriba. Por ejemplo, los monosacáridos pues van a venir de los carbohidratos, los nucleótidos van a venir de los ácidos nucleicos, los aminoácidos van a venir de las proteínas, los monosacáridos van a venir de los lípidos, ¿ok? Entonces es por eso que son mucho más, está así, miren, ay, acá, los monosacáridos vienen de los lípidos, no. Los nucleótidos vienen de los ácidos nucleicos. Los ácidos grasos, es que me estorba esto.
Los ácidos grasos van a venir de los lípidos. Los monosacáridos van a venir de los carbohidratos. Ajá. Y los aminoácidos van a venir de, es que ya no me va a dejar subrayarlo, van a venir de las proteínas. Ujú. ¿Se entendió esta parte? Sí, maestra. Ok. Ay. Muy bien. Y entonces, bueno, ya que vamos por este camino, vamos a ver primeramente a las proteínas. Van a existir distintos tipos de proteínas. ¿Me ayudas a leer, por favor, Lili, si no estás muy ocupada? Porque te digo, yo te he visto que luego estás trabajando. Entonces, si puedes ayudarnos a leer, estaría increíble. Y yo creo que sí está ocupada. ¿Nos ayudas, Cari, por favor? Sí, claro. Proteínas, tipos. Proteínas simples. Son aquellas que al ser hidrolizadas producen solo aminoácidos, albunidas y globulinas. Globulinas. Son aquellas que son solubles en soluciones salinas diluidas, válgame, diluidas, sí, ajá, o agua. Glutelinas o prolaninas se encuentran principalmente en los cereales y el trigo. Fundamentalmente son solubles en ácidos y álcalis. Álcalis, sí, ¿verdad? Ok, Álcalis. muy bien. Sí. Bueno, vamos a tener entonces a las proteínas. Estos van a ser los tipos, las simples, las albuminas y globulinas, las glutelinas y las prolaninas. Y listo. Son todos los tipos de proteínas que vamos a encontrar. Ustedes saben, por ejemplo, que no todas las proteínas se encuentran en la carne, que es de donde nos dicen, tienes que sacar las proteínas de la carne. ¿En dónde más las encontramos? ¿En dónde más hay proteínas, chicas? Pregunta para todas, la que desee contestarlo. Alimentos que tengan proteínas además de la carne. Verduras. Verduras, frutas, huevos, no sé. ¿Sí, no? Ok, pero ¿qué verduras? La zanahoria. Ok, ¿qué más? La zanahoria puede ser y no puede ser, pero vamos a dejarlo. ¿De dónde más se sacan proteínas, chicas, además de la carne? En el coco, en el guayaba, en el aguacate, en el Ajá, la guayaba plátano sí y no, pero en el coco sí, en el aguacate sí. ¿Qué más? y plátano. ¿O no? También, pero tiene una porción muy pequeña. El plátano va más hacia otro grupo y ahorita vamos a ver a cuál. Ok. Entonces, chicas, ¿qué más? ¿De dónde más vamos a obtener proteínas, oigan? De lácteos. Exactamente, de los lácteos, el yogurt, el suero de leche, la leche en sí misma tiene proteínas. Vamos a obtener a través de esto nuestras proteínas, a través del queso también, por ejemplo, que pasa mucho las personitas regularmente que se vuelven veganas o vegetarianas, pues regularmente también tienen problemas para obtener la proteína, ¿no? ¿Por qué? Porque la proteína todo el mundo creemos que está en la carne. Y bueno, cuando una persona es vegana, raramente va a poder consumir queso, leche, etcétera. Cuando es ovo vegetariana, ¿no? Que es decir, si come huevo, pues es de ahí de donde va a poder obtener las proteínas. Las personitas que son veganas o vegetarianas tienen una muy buena intención y es algo muy lindo. Sin embargo, una dieta vegana y vegetariana va a ser una dieta sumamente incompleta. ¿Por qué? Porque las proteínas, como ustedes lo van a ver más adelante, va a ser parte de lo que nos va a permitir
desarrollar ciertos procesos metabólicos